Pascuas y es imposible no recordar con el que nos saludábamos desde nuestra infancia. Así que no se asusten. Christos Ariav y Merelots, Ortneale Harutiuna Christosí. Es el saludo que hacen las iglesias orientales, y en este caso es en idioma armenio. Cristo ha resucitado y la gente responde, bendita es la resurrección de Cristo. Y en esta mañana, en este culto tan lindo, qué hermoso es tempranito reunirnos para adorar a nuestro Dios en esta actitud tan mística, tan ungida, tan especial. En un momento pensaba, si entra alguien aquí que no cree y que está empecinado en no creer, celebrar algo que es para tanta gente, es algo colectivo, es un invento, que Cristo haya resucitado. Más de uno lo mira fijo a uno y dice, ¿vos creés esas cosas? ¿No? ¿Vos creés que Jesús nació de la Virgen María? ¿Creés que Jesús resucitó? ¿Creés que un día vamos a ascender a los cielos? Ustedes se dan cuenta de lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Y por qué lo creemos? ¿Qué pasa con nuestra mente allí? ¿Se vuelve loca por momentos? No, es el ejercicio de una mente espiritual que un día empieza y que va creciendo, influenciada por el Espíritu Santo que entra al corazón. Por eso nosotros, como la palabra de Dios enseña, insistimos en que es necesario nacer de nuevo. Porque el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver a Dios. No podemos entender estas cosas si nacemos físicamente nada más. Pero cuando en un acto de fe, como hicieron tantos hombres de Dios que hoy nos enseñan en la palabra y seres que conocemos, cuando uno se arrepiente e invita a Jesús al corazón, allí aparece vida donde no la había, allí aparece fuerza donde no la había, y empieza una vida que no va a terminar y hay que desarrollarla, y ese desarrollo es el que va creciendo todo el tiempo. Como dice el escritor a los Hebreos, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. He aquí vengo, oh Dios, dijo Jesús, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Todavía el pueblo de Dios, el pueblo judío, sigue esperando algo que nosotros entendemos que ha sido una realidad en la persona de Jesús. Por eso decimos que Él es nuestro Mesías y es para todo el mundo y va a volver nuevamente ya no como esperanza, sino como Rey. Y dice la palabra, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y dice el escritor en el capítulo 10, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, manteniendo firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considérense unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y alentándoos, y cuánto más con aquel día que se acerca. Un domingo de febrero, estos que pasamos, ya los que eran alumnos de escuela dominical ya son grandes y me dijeron, Miguel, vamos a hacer foot golf, queremos invitarte a que hagas foot golf. Y no tenía idea de lo que era el foot golf. No sé si aquí saben lo que es el foot golf. ¿Alguien tiene idea de lo que es el foot golf? Es el golf, pero pegando a una pelota de fútbol que cada uno tiene que llevar y hay un hoyo que es más grande, obviamente, tiene que entrar la pelota número 5 y hay que pegar para embocar. Y así son 18 hoyos y después uno llega a la casa y se saca el miembro inferior derecho y lo cuelga varios días para que repose. La cuestión que me encontré yo con los viejos alumnos de la escuela dominical, ya todos grandes, y había uno y le digo, ¿cómo andás? Que hace tanto no te veo. Bien, dice, bien, bien. Le digo, ¿y estás congregándote en algún lugar? Me dice, estoy en casa y estoy contento que disfruto a Dios en mi casa. Y yo lo miré fijo y me dice, me mirás como cuando éramos chicos. Y porque sabés que eso no está bien. Hoy vivimos un tiempo en nuestro país y en el mundo entero donde los cristianos van desarrollando cultos individuales. El año pasado, en octubre, en Londres, me comentaban que el 2% de la población evangélica de esa ciudad concurre a las iglesias. Solo el 2%. Cristianismo individual, que sirve para llenar el vaso uno solo, que no se va a llenar porque falta lo más importante, el poder de Dios actuando en vos, en vos, en vos, y que yo lo puedo ver y lo puedo palpar. Porque si hay algo maravilloso es que Cristo ha resucitado y la prueba, ¿quién es? La prueba soy yo, la prueba sos vos. Y nos va cambiando, y como decía Luis Palau en un mensaje que nos daba a muchos, aún a pesar de la enfermedad y del dolor, nos sigue perdonando, nos sigue cambiando, y con cuánta paciencia, ¿no es así? Yo quiero en esta mañana compartir un pasaje de la palabra de Dios de manera expositiva y exegética, hasta donde podamos, es decir, siguiendo el capítulo, a diferencia de un tema temático, aunque el apóstol Pablo habla de manera temática en este capítulo. Y quiero que aquellos que han traído Biblia puedan abrir en 1 Corintios capítulo 15, y si no, puede ser que lo podamos ver en la pantalla, y si no, cada uno tiene su Biblia. Hace poquito estaba en una iglesia y pedí que levanten la mano los que tenían Biblia, y la gente levantó los celulares. Y yo me olvidaba, pero claro, así que siéntanse con libertad y usen los celulares si quieren seguir la porción de la palabra. Ahora no sé cómo van a tomar nota y cómo van a resaltar y todas esas cosas, pero bueno, 1 Corintios capítulo 15. Está terminando la carta de Pablo a los Corintios. Esta primera carta que nosotros tenemos es la segunda carta que Pablo les escribe a esta iglesia. Y Pablo va descubriendo la unidad de la iglesia de Corinto y va avanzando, amonestándoles, diciendo que dejen de ser niños, que Él tiene cosas grandes para darles, tiene para darle alimento sólido, y les va diciendo muchas cosas, algunas fuertes, y va avanzando hasta terminar felicitándoles por cuántos dones tienen, pero recordándoles que el don más grande es el don del amor.
Y cuando ya está terminando la carta, hace el cierre de la misma, recordando nada más ni nada menos la resurrección de Jesucristo. Desde el punto de vista espiritual, este pasaje nos invita a ver la resurrección desde dos lugares. Desde un lugar histórico y desde un lugar profético. Desde un lugar histórico porque el capítulo nos habla que Cristo resucitó. Y desde un lugar profético porque termina hablando de la resurrección de los santos, que un día nosotros vamos a resucitar. Y aquí también tenemos que activar la fe hasta donde cada uno le pueda, hasta donde cada uno pueda avanzar, porque no es algo que sea comprensible a las leyes de nuestra arquitectura psíquica como la que tenemos ahora. Pero fuimos creados para desarrollar otra arquitectura que se afectó y hoy vivimos, y cuánta vida hay que todavía se descubre y que sorprende, pero es un porcentaje pequeño de las millones de conexiones neuronales que tenemos y que un día van a funcionar a pleno activándose en la presencia de nuestro Señor. El capítulo gira en realidad, ustedes pueden resumir ese capítulo en 4 grandes palabras. Una de ellas es evangelio, como dice el Pablo en 1 Corintios, dice, os declaro hermanos el evangelio. Esa es una palabra clave en el capítulo. La otra palabra clave en el capítulo es reino. En el versículo 24, ustedes pueden fijarse, dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre. La segunda palabra es reino. La tercera palabra es el cómo. Pablo se anima. Pablo era teólogo, era un bocho en esa época, sabía varios idiomas, estaba impregnado de la filosofía griega y se anima e inspirado por el Espíritu Santo a darnos un esbozo de cómo va a hacer estas cosas que está explicando. Y en el versículo 35 ustedes pueden ver, dice, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo y con qué cuerpo vendrán? Y ahí hace un desarrollo, para luego mencionar la cuarta y última palabra central de este capítulo, y es la inmortalidad, cuando dice que se va a vestir de inmortalidad este cuerpo que es corruptible, dice haya sido vestido de inmortalidad en el versículo 54. Así que yo les invito a que entonces vayamos por partes, ¿está bien? Y ustedes van a seguirme en esta mañana que celebramos la resurrección. El primer bloque son los primeros 19 versículos de este capítulo, en donde Pablo dice, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que recibí. No se puede dar lo que no se tiene. Pablo recibió y Pablo da. ¿Y qué es lo que recibió y que da? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, a todos los apóstoles, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y sigue diciendo, porque soy el más pequeño de todos, pero después dice, momentito, seré petizo, feo, epiléptico, chiquito y el último, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Estoy haciendo una paráfrasis del texto, ¿está bien? Y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia, porque ya sea yo o ellos, así predicamos y habéis creído. Y sigue el pasaje, no vamos a compartir todo tal cual, por eso dije que no iba a ser tan preciso. Pero aquí quiero resaltar varias cosas que es importante que nosotros conozcamos. No podemos concebir el cristianismo sin la predicación. Y cuando decimos predicación no estamos necesariamente hablando de un púlpito como este.
y de un lugar alto en donde tiene que haber auditorio. Pero la predicación es lo que en griego se llama querigma, es decir, es la explicación y la enseñanza que es de manera verbal para que el auditorio tenga que escuchar, tenga que entender y pueda creer. ¿Qué cosa? Bueno, que Cristo murió por nuestros pecados y que también resucitó. Ese es el Evangelio. ¿Queda alguna duda? El Evangelio no es ni el de la prosperidad, no es el Evangelio de la humanización de la fe, no es el Evangelio de hay que estar bien y hay que sentirse bien y si alguien te hizo mal, bendecilo y andate y no lo vean más. El Evangelio, la buena nueva de salvación es que Cristo murió y que resucitó. Y las dos cosas van juntas. Cristo murió y resucitó. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 14 y dice, escuchen bien, si esto no es así, es vana nuestra fe y vana nuestra predicación. Y como decía un amigo mío, cerremos la persiana y vayamos a hacer otra cosa. Cristo murió y resucitó, ese es el Evangelio. Y hoy hay cientos de iglesias que predican otro Evangelio, que puede ser muy cómodo, puede ser muy lindo, puede tener multitudes, pero son evangelios falsos que no responden al Evangelio de Jesucristo. Y el apóstol les dice a otros cristianos, si alguien les predica ese Evangelio, y escuchen bien, dice, si un ángel viene, que ese ángel puede ser de América del Norte, puede ser de Centroamérica, puede ser de América del Sur, puede ser de Oceanía, de donde sea, si es un ángel, pero predica otra cosa que hay que hacer, no hay que creer. ¿Y saben cuántos hay que creen? Y uno le dice, ¿pero qué estás haciendo? Mira, yo voy y me siento bien. Así que Dios te bendiga, vos seguís yendo donde querés, yo voy acá porque acá voy y me siento bien. Pero la Biblia dice que ese no es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió y resucitó. Otros han muerto, por supuesto, por ideales, otros han muerto incluso por otros, pero no se habla que nadie haya muerto y haya resucitado. Y precisamente como cantamos, la tumba no lo pudo retener. ¿Por qué? Porque es vida. Y mientras los días se celebraban de luto y estaban todos atemorizados y confusos, dice una carta que Jesús, estando vivo, fue a las profundidades. Algunos teólogos dicen que fue a dar una oportunidad a los que murieron sin haber escuchado nunca este mensaje poderoso, algo que escapa a nuestra mente. Pero Jesús estuvo activo en la creación, estuvo activo en todo el Testamento Antiguo, como teológicamente se llama la teofanía, la presencia del Mesías hecho corporal. Recordarán a Josué en Gilgal antes de Jericó, recordarán a Daniel cuando pusieron a 3 jóvenes y Nabucodonosor dice, pusimos a 3 y hay un cuarto, y así hay distintos episodios donde aparece el Mesías. Estuvo cuando vino a la tierra y estará Jesucristo porque Él es vivo y tiene vida y la muerte no lo puede retener. La resurrección es haber sido engendrados de nuevo en la esperanza, como dice el apóstol Pedro. Es una esperanza que es distinta a la esperanza que dan los políticos, es distinta a la esperanza que dan algunos gurúes, es una esperanza que sale del corazón, porque es el corazón que cambia la resurrección de Cristo. Veía por televisión a la religión mayoritaria en nuestro país, mostrando un Cristo, no sé si de yeso o de no sé de qué, de cemento, sangrante, con espinas, que es una imagen que aterra. Y nosotros predicamos a Cristo crucificado, pero en esa cruz hay poder porque resucitó. Por eso decimos gracias, Señor, porque no nos quedamos con esa imagen. Nuestra imagen es una tumba vacía
es una piedra removida. Y querido hermano, Jesús quiere que vos vivas una vida poderosa porque aceptaste el Evangelio, porque murió y resucitó. Es tu esperanza. Y dice el apóstol, dice que Él resucitó, por eso nuestra fe no es vana y tampoco lo es nuestra predicación. Y hay algunos que son falsos testigos y que mienten, pero dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es decir, es el primero de una tanda que va a venir y que no la podemos entender. Pero es interesante cómo los dibujitos animados, yo cuando era chico miraba Astro Boy, Meteoro, no sé, alguno mayor, si quiere que diga que, ¿no? A mí a veces me habla mucho de Mafalda y yo me acuerdo algo de Mafalda, pero el que me lo habla se sabe a Mafalda de memoria y me doy cuenta que es un poco más viejo que yo. Pero hoy los dibujitos animados tranquilamente hablan de resucitar, lo polvo que se hace hueso, esas películas donde hay dragones que tiran fuego, donde hay pájaros que atacan, catapultas y qué sé yo. Hoy está en el inconsciente colectivo, hoy nadie se sorprendería si esto fuera así. La sociedad va incorporando la idea de la eternidad por todas las formas habidas y por haber. Y mientras nosotros predicamos este evangelio, hay otros que predican otras cosas. Un pastor amigo argentino que hace 25 años estuvo en Florianópolis pastoreando, me decía cuando yo estuve el año pasado allá, y le digo, Alfredo, ¿qué grupo es el que más está creciendo en Brasil ahora en Florianópolis? Y me dice, los espiritistas. Y yo le dije, ¿en serio? Sí, están resucitando, dice. ¿Y qué hacen? Dicen, miran las personas que están de duelo y van a visitarlas. Y le dicen, usted está triste, por nosotros puede volver a hablar con su ser querido que murió. Y quédese tranquila porque nosotros podemos hacerlo porque Jesús resucitó. Miren qué mezcla cuando la Biblia condena eso. Y es la forma que tienen de agarrar. Y yo le dije, ¿y ustedes qué hacen? Nosotros vamos después y le decimos que eso no está bien y estamos tratando de darle un mensaje de esperanza. Muchos evangelios, un evangelio, Cristo murió. La resurrección ratifica el evangelio de Jesucristo. En segundo lugar, la segunda palabra, ¿se acuerdan cuál era? Era la palabra reino, de los versículos 20 al 34, allí el apóstol Pablo, inspirado, empieza a decir, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Fíjense la lógica, por un hombre entró la muerte, porque Adán fue hecho a la imagen de Dios, pero Caín y Abel fueron hechos a imagen de Adán y de Eva. Y dice la Biblia que porque pecaron, la muerte hoy, todos vamos a morir, es el compromiso y la realidad de que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y cuando vamos a los cementerios o al acto ese tan difícil muchas veces, decimos, el cuerpo vuelve a la tierra de donde provino, pero el espíritu vuelve a Dios, quien lo creó. Y terminábamos de decir estas palabras en la ciudad de Buenos Aires y había un llanto inconsolable allí cerca de un joven que había sido asesinado en un robo. No hay consuelo, no hay consuelo. Y uno respeta ese dolor, pero cuando somos hijos de Dios y muchas veces nos cuesta entender por qué de esa forma, permitimos que el Espíritu Santo nos consuele y como decía el pastor, creemos que dormimos. Y mamá el día de su cumpleaños se fue a la presencia de Dios, 80 años. Estábamos planeando, había 150 invitados y discutíamos, mami, no hay más lugar, no invites más a nadie. Ella quería invitar a todos. Hacía 3 años que estaba viuda, había venido mi hermana, sus nietos de España, y estábamos preparando todo y en 48 horas, 24 horas se fue con el Señor. Ella siempre decía, yo me quiero ir durmiendo. Y yo le decía, mami, la verdad, no te podés quejar, tenés cada idea. Y la cargábamos. Y se fue durmiendo.
Y el médico dice, como sabíamos que era la hija del doctor Daniel, en este caso porque fue el sanatorio donde mi hermano trabajaba, dice, hicimos maniobra de resucitación más de lo común. Y respondió después de 1 hora, pero el cerebro... Y nosotros dábamos gracias a Dios porque nos dio 24 horas para asimilar el golpe. Y el día de su cumpleaños estábamos en la iglesia y había más de 700 personas despidiendo el cuerpo. Miren qué cumpleaños, impresionante. Y Dios nos dio fuerzas, y nos da fuerzas. Y le decíamos muchas veces, mami, andá a hacer la siesta, descansá. Y ella decía, un día voy a tener un sueño eterno. Era muy especial mi mamá, era muy especial. Mi papá le decía, Lidia, no espiritualices todo. Y ellos discutían y nosotros escuchamos y aprendíamos. El segundo punto dice, más ahora, el reino. Esta vida y este mundo tiene un destino que ya está pactado y vamos yendo aunque no nos damos cuenta. Y aunque nos marean los Trump y los Putin y los esto y los otros nos marean con 3 o 4 cadenas noticiosas del mundo que gobiernan todo y hacen lobby para todo lo que Satanás quiere que se incorpore. No son muchas más de 3 o 4, pero se ponen de acuerdo porque son hijos de nuestro antiguo padre. El mundo se está encaminando a lo que dice Pablo aquí en 1 Corintios. Dice, porque preciso es que reine, el que reine haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es lo último que va a ser destruido. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Y la muerte tiene una marca registrada. Vieron que uno compra un producto y dice de dónde proviene. La muerte proviene del enemigo que un día va a ser destruido. Y lo va a destruir quien en la práctica lo pudo hacer, que es Jesucristo resucitado. El ladrón viene para matar indefectiblemente, lo hace de distintas formas. Robando, desanimando, alejándolo del carbón encendido que somos nosotros. ¿Y cuántos eligen vivir de acuerdo a la carnalidad, de acuerdo a la sensualidad, de acuerdo a eso que nunca se sacia? Me decía una persona, ¿te estás por jubilar? Sí. ¿Y de qué vas a vivir? ¿Del monotributo? No, algo vamos a hacer. Dice, tenés que tener por lo menos 20 departamentos. Dice, así con los alquileres podés seguir viviendo. Y me estaba mirando y ya razonaba con los números. Le digo, qué rapidez mental que tiene. Le digo, pero me frustra hablar con usted porque no llego ni al 10º de eso. Dice, yo no paro. Le digo, pero algún día va a parar, tranquilícese un poquito. Me dice, no, pero le voy a dejar a mis hijos. Les digo algo que no sé si saben. Cuando uno se muere, se muere. ¿Y qué lleva consigo? Nada. Y lo sabemos, ¿no? Sin embargo, cuando uno ve cómo corremos, por eso el pastor decía, todo tiene su tiempo. ¿Cuánto necesitamos darnos cuenta que la resurrección no solamente ratifica el Evangelio, sino que la resurrección también ratifica esta visión profética que un día esto va a terminar y la muerte va a ser pisoteada definitivamente porque va a haber inmortalidad. Eso dice los versículos 29 al 34. Por eso dice, velad y no pequéis. Cuídense de no rodearse con gente que tiene malas conversaciones, porque corrompen las buenas costumbres. No hay magia en la vida cristiana, hay proceso, hay elaboración. Cristo resucitó, no para que vos te pierdas con conversaciones mundanas, paganas, que no bendicen a nadie, que no engrandecen tu persona y que te achican y te asemejan a aquellos que tienen malas costumbres y que te llevan a pecar y a olvidarte que la muerte fue vencida y que vos tenés que ser protagonista en tu propia vida de ese milagro
que Dios hizo un día porque naciste a una nueva vida. En tercer lugar, dice la palabra de Dios que la resurrección no solamente tiene que ver con ratificar el Evangelio, la resurrección armoniza y da una visión profética de lo que va a pasar, Jesucristo siendo el primero de lo que va a venir. En tercer lugar, la resurrección armoniza con la ley natural. Cuando Pablo empieza a explicar el cómo, y acá se pone en un científico, sin ser la Biblia un libro científico, Pablo empieza a explicar que hay diferentes cuerpos. Hay cuerpos y carnes distintas. Y él dice, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y explica cómo el grano cae, muere y vuelve a dar vida. Como diciendo, la naturaleza, esto para la naturaleza es lo más normal. Tanto para los vegetales, para los animales, esto es lo más normal. Estaba en Esquel tiempo atrás y se están preparando porque va a ser frío este año de vuelta como el año pasado y decían, qué bueno es cuando cae nieve y cae mucha nieve porque el agua va goteando, va filtrando y la tierra después se enriquece. En Villa Langostura, el pastor Guillermo Larroca y la iglesia nuestra hermana allá, ¿se acuerdan que hubo un volcán que se llenó todo de polvo, de ceniza? Ahora hay que volver a ir a Villa Langostura. Todo tiene un color más fuerte, los frutos son más fuertes, todo más porque ese polvo termina dando vida, más vida. Qué increíble el proceso de la naturaleza. Y Pablo está explicando eso. Dice, Dios le da el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo, no toda la carne es la misma carne, hay carne de hombres, carne de bestias, carne de peces, carne de aves. Me decían en la Patagonia que está lleno de guanacos, hay superpoblación de guanacos, y después me decían, ¿desayunás un sanguchito de guanacos? Y dije, paso, gracias. ¿Vos te... No, cuando vi el colorcito dije, no, prefiero el queso light. Después probé, interesante. Claro, ¿qué hacemos con tantos guanacos? Hay carne de todo tipo. Y Pablo explica esto, se está despidiendo de los corintios porque les está queriendo hacer entender que no se asusten. Dios tiene un propósito para todo. Dios tiene un propósito para todo. Se planteó en el seminario, yo soy profesor de psicología pastoral allí, en el seminario bautista, hace ya unos cuantos años, de psicología pastoral. Y un alumno hace la pregunta sobre la cremación, si que es bíblico, que no es bíblico, y algunos se escandalizaron. Y uno dice, yo no creo en la cremación, porque si no, cuando Cristo venga, ¿cómo va a formar el cuerpo de vuelta? Y yo le digo, ¿y si te trasplantaron y el riñón de quién es? Y empezamos a discutir y todo ese tema, ¿no? Hasta que uno dijo, paren un poco, estamos todos locos, dice. Más bien que Dios va a hacer, porque hasta cada polvito, cada celulita tiene el código genético de uno. Y Dios va a ser poderoso para hacerlo. Ahora, nosotros queremos todo el cuadro ya pintadito. Esa es la ley natural. Pero Cristo nos enseña que hay una ley que se va a cumplir, que es natural para Dios. Y entonces Pablo aquí está explicando, así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Versículo 42. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Cuando Pablo está escribiendo esto, dice, es el Gólgota. Deshonra, gloria. Debilidad, fuerza. Mortandad, vida y vida en abundancia. Es la vida de Jesús resucitado. Es la vida que tenés vos. ¿Cómo es tu vida cristiana? ¿Refleja al Cristo resucitado? ¿O sos como José de Arimatea? Se especializó llevando el cuerpo de Jesús. Ahora, cuando estaba la vida de Jesús, era fariseo, mejor me callo, silbo bajito, que no se enteren. El único que lo sabía era Nicodemo, otro fariseo más. Se miraban entre ellos, no sé si se guiñaban el ojo, pero se alentarían, pero les faltaba la fuerza. Uno lo fue a ver de noche, el otro fue a atenderlo cuando ya estaba muerto. No es que está mal lo que hacían, pero ¿sabés qué, hermano? Tenés a un Cristo que ha resucitado, por eso levantá tu cabeza.
mirá distinto, razoná con la mente de Dios. Pablo dice, ustedes tienen la mente de Cristo, desarróllenla. Y otra vez como ayer, ¿te acordás cuando empezaste a caminar? ¿Cómo lo hiciste? Golpeándote. Empezá a pensar la mente de Cristo que la tenés vos. ¿Cómo? Con los primeros pasos. Empezá a decir, Señor, en tu nombre lo voy a hacer. Ya pesqué toda la noche, pero me decís, lo voy a hacer. ¿No te van a alcanzar las manos? Señor, en tu nombre lo hago. Por tu nombre lo voy a hacer. Y da el primer paso. Da el segundo paso. Tu mente natural quiere ver la otra orilla porque se impresiona con las olas que se separan y te dejan paso. Y vos querés ver todo abierto y sequito con la alfombrita y que te esperen con el mate del otro lado. Esa es la mente natural. La mente espiritual es, da el primer paso, Miguel. Da el segundo. Yo no puedo dar mucho más acá, ¿eh? Pero el pueblo dice que obedeció. No es ni evitar, no es confrontar, es afrontar. Esto es técnico. No es evitar, tengo miedo. ¿Saben cuántos retrocedieron? Muchos cristianos retroceden. ¿Por qué? Celebran a un Cristo muerto. Mi hermana está en España y dice aquí todas las fiestas religiosas duran días. No sé si allí hay gente que vivió en España, pero hay santo para todo y todo es fiesta religiosa. Pero ¿saben qué? Hay mucho olor a cementerio cristiano. Las iglesias son pequeñas y si crecen es porque hay ecuatorianos, chilenos, argentinos. Algo está pasando en España que no es nuevo, el pastor Loredo nos enseñaba en su momento, pero igual hay gente que está predicando. Cristo es un Cristo de vivos, porque Él vive. Y los que dan marcha atrás, Pablo dice, nosotros no somos los que retrocedemos. Cuando uno tiene miedo y la vida de fe da miedo porque hay que usar un bocho que es distinto, que lo tenés, pero hay que animarse. Si vos vas a vivir una vida de fe pensando en el Cristo, en el Gólgota, estás liquidado. Porque te van a hacer el preso que le va a decir, resucitá, movete, sacame del clavo este y vayamos juntos a algún lado. Pero si tenés la vida de fe y dejás que camine esa mente, vas a empezar a ver lo que Dios quiere hacer. Y yo no sé, no llego a poder decirte si son montes reales, pero que Dios mueve montañas, las mueve. Que Dios hace milagros, los hace. Y son cotidianos y quizás ni te das cuenta. Quizás ni te das cuenta y Dios lo está haciendo. Mi abuelo decía, Señor, guárdanos de los peligros visibles e invisibles. Y mi otro abuelo decía, yo no voy a poder estar hoy con ustedes, pero voy a estar en espíritu. Y nosotros chiquitos crecíamos eso y a veces yo le digo a mis hijas, yo no estoy, pero miren en el ángulo ahí que de ahí voy a mirar y voy a controlar todo. Así que ojo, les digo. Y se ríen. Y nos vamos cargando con estas cosas mientras vamos animándonos a pensar con la mente de Jesús que ya la tenés. Es una mente de un Cristo resucitado. No es evitar, tampoco es confrontar. Es decir, yo voy a ir, Señor, en tu nombre y me tiro de cabeza y no miré si hay agua, nada, me tiré y me mató porque ni agua había. No es renunciar a las leyes naturales, porque Dios me dio los sentidos, tengo personalidad, Él me dio el temperamento, voy construyendo el carácter, no es renunciar a lo que Él me dio, pero tengo algo que es más poderoso que lo tengo que desarrollar, porque un día no va a hacer falta. La fe hay que desarrollarla acá en el cielo, en la tierra, en el cielo no va a hacer falta. Por eso la fe no es algo eterno. Hay que usarla acá. Allá no va a hacer falta. Allá vas a sacarla y se van a reír todos. Era abajo, Miguel, que había que usarla. Acá no hace falta. Cristo ha resucitado. Pablo explica racionalmente hasta donde se puede para que te animes a desarrollarla. No es evitar, no es confrontar, es afrontar. Es acercarme a Jericó y decir, ¿qué estoy haciendo acá?
pero en tu nombre, Señor, voy a empezar a girar. Señor, me va a sacar volando, le tengo que ir a decir algo, me voy a acercar, me voy a acercar. Mientras vas haciendo eso, Dios va obrando. Hay que obedecer, porque es otra mentalidad. Y cuando Dios dice ahora, ¿qué va a pasar? Los muros van a caer. ¿Qué va a pasar? Se va a abrir el trámite jubilatorio. Me acuerdo que fui con mi padre porque querían coima para un hermano mayor de la iglesia y mi papá dijo, mira, yo soy pastor, no te voy a dar coima. Ya vine 10 veces, no voy a venir más. Y yo estaba mirándolo y yo quería argumentar y me dice, cállate. Y mi papá le sigue hablando y el otro ya no sabía cómo decir. Y mi papá le dice, mira, hagámosla corta. Mi Dios es muy grande. No me obligues a que ore por vos. Y el hombre lo miró, me miró a mí, yo callado. El hombre dijo, mejor le hago caso a este, a ver si ora y se me viene la noche. Y salió el trámite jubilatorio. Se cayeron los muros. Y hay muros, ¿eh? Hay muros. ¿Y qué van a pasar con esos muros? En el tiempo de Dios y la obediencia al ejercicio de la fe. Algo que es necesario, se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Versículo 44. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Fue hecho Adán, el primer hombre, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Y va avanzando, el primer hombre es de la tierra, el segundo es del cielo, y Pablo se va explayando y se da cuenta que tiene que despedirse, entonces va cerrando y dice, hermanos, el cuarto punto, la inmortalidad. Dice, he aquí os digo un misterio, versículo 51, no todos dormiremos, todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará una trompeta, ¿cómo será? No sé, pero los muertos serán resucitados incorruptibles, no son los muertos vivos, lo de la serie que estamos viendo acá, que están vivos, pero, no, incorruptibles, muertos incorruptibles. Algunos teólogos empiezan a decir, seremos como Jesús, como el cuerpo de Jesús, en donde se identificará. Y otros teólogos dicen, seremos con la misma personalidad, pero con un cuerpo incorruptible. Y ahí escucho a una esposa que dice, no, va a ser el mismo, por Dios. Bueno, pero quédate tranquila porque ahí no se va a ver casamiento, nada, ahí vamos a ser todos hermanos. Así que vas a poder verlo un poquito distante, quédate tranquila. Si te guiña el ojo, empezá a correr. Incorruptible. Y dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, versículo 54, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito, sorbida en la muerte en victoria, y un canto irónico. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Se terminó el pecado, se terminó la ley. Y Pablo entonces dice, hermanos, tengo que terminar la carta porque es larga. Gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, versículo 57 de un capítulo 15, capítulo largo. Mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria no es, como algunos enseñan, repetir hasta que se te dé. Estaba con un creyente que me dice, Miguel, ¿no decís en el nombre de Jesús? Ya lo dijimos, no, pero tenés que repetirlo. ¿Por qué? Porque es en el nombre de Él que hay victoria. Y empezó a darme todos los textos. Está bien, digo, pero 10 veces que Dios es sordo, vamos a repetir en el nombre, en el nombre, en el nombre, en el nombre. No, hermano, disculpame. Con una vez alcanza. Él ya lo sabe. Lo que necesito yo es obedecer. Digo en el nombre de Jesús y me acerco. Digo en el nombre de Jesús y me acerco. Y Él va dándome la victoria, porque no hay nombre que es más grande que el nombre de Jesús. Amén.
Otros nos dicen nombres y dicen técnicas, y esto lo decimos con dolor. Hay algunos en esta denominación que están incorporando la idea de que las cosas son mitos. Génesis 3 es un mito, que Jesús nació de una Virgen María es una manera de decir que era perfecto, que cuando decimos la sangre no hay que ser tan cruel, la sangre aleja a la gente, hay que hablar de la vida. Y esto que vamos a resucitar, bueno, es una forma de dar esperanza. Y mientras me hablaba este hombre que lo conocemos y no damos el nombre, yo estaba con la cosa así acá atrás. No. Cuando yo soy de River, ¿viste? No, pero este no, este lejos. Y fui y hablé con las autoridades de ese lugar cristiano, evangélico, bautista, y le dije, ¿cómo puede ser que tengan a alguien así? Y dice, Miguel, hay que tener paciencia. No, hermano, andá avisándome qué hacen porque yo no puedo estar con gente que esté enseñando esto. ¿Lo decimos para qué? ¿Para que estemos tristes? No, para que sepamos discernir. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ni los que ven demonios por todos lados, ¿no? Ni aquellos que analizan todo y todo lo comprenden. Nosotros estamos parados en la roca, que es la palabra de Dios, y no tenemos temor de decir que hay cosas que no entendemos. Es como cuando uno se saca 6 y está triste. Ponete contento, hay 4 más para aprender y corregir. Mirá si te sacás 10. Ya sabés todo, es muy triste eso. ¿Qué les parece? Así que los que se sacaron 4 estén felices. Ahora 4 sáquense, muchachos, porque si no... Gloria a Dios. Qué lindo. Y Pablo termina la carta entonces. Y antes de empezar a saludar y decir las últimas cosas, dice, así que hermanos míos, amados, ya que todo esto es así, estén firmes y constantes, creyendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Y aquí termino diciendo esto, y quiero animarles, fíjense en los tiempos, hermanos míos, amados. Si ustedes leen la primera carta, a alguno de estos amados Pablo le daba con un palo, pero eran amados por eso. A veces entre nosotros puede haber cosas, pero es el amor lo que debe mover. Si mueve otra cosa, hay que ir a decirle primero, y si no, hay que ir con otro, como dice la Biblia, ¿no? Pero es el amor lo que nos mueve, porque somos amados. Y dice, estar firmes contra las acechanzas del diablo. No hay que salir a pelearle al diablo, no le demos vida cuando ya la tiene marcada. Lo que hay que hacer es estar firme. Y dice, constante en el crecimiento del Señor, sabiendo que el trabajo que haces no es en vano. Un hermano en la congregación me dice, pastor, ¿le gustó lo que escribí en el artículo, en la revistita? Sí. Dice, ¿vio qué lindo? Sí. Gracias, hermano. Me dice, no lo dijo del púlpito. Y yo le dije, tenés razón. No. Gracias, hermano. El domingo siguiente, te imaginás, cuando fui, dije, queremos agradecer al hermano, porque lo hacemos, es lindo, al que honra, honra. ¿No? O sea, a veces se olvida uno, ¿no es cierto? Y entonces dije, gracias a nuestro hermano, porque lo pudo hacer. Gracias, hermano. Cuando salimos, ya se había ido. Dije, no, el domingo que viene lo agarro yo. Vino el domingo siguiente, le dije, ¿te gustó? Sí, dice, pero lo hizo cortito. Yo pensé que me estaba cargando. Entonces me reí como ustedes y se quedó serio. Me dice, no, pero fue muy cortito. ¿Me estás cargando? No, hermano, no. Yo no escribo mucho. Me salió muy bien y fue cortito. Y le dije, ¿qué hacemos entonces para remediarlo? No, dice, está bien. En todo caso, en otro momento. Bueno, los hombres buscamos eso, ¿no? Y no está mal. Porque a veces hay que amar dando lugar. Ustedes saben que todos hemos crecido en hogares perfectos y todos fuimos bárbaros siempre, entonces no necesitamos. Pero a veces
hay que honrar, lo justo es justo. Si haces ese trabajo hay que agradecértelo, y si no hay que corregir y hay que aprender, pero cuidado con irme para el otro lado, ¿no? Porque entonces estoy buscando lo que Dios no quiere. Todo lo que hacemos nunca es en vano. Y dice la palabra que uno siembra y otro riega, pero el crecimiento lo da Él. Y por eso el Cristo resucitado en esta mañana te dice, hermano, mantenete firme, constante, que no va a ser en vano. Y este trabajo se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir. ¿Amén? Nos ponemos de pie. Gracias, Señor, en esta mañana, en este domingo de resurrección rosarino que me permitís vivir. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos aquí en esta mañana. Señor, aceptamos venir tal como somos y nos sorprende que nuestras debilidades sean utilizadas por ti. A veces nuestras debilidades nos asustan y no hacemos. Y a veces nos vamos de rosca y hacemos demasiado y mal, porque nos cuesta, pero queremos que sepas, Señor, que creemos en tu poder. Y te pedimos que nos enseñes a usar la mente que tenemos de un Cristo resucitado, que vino para morir sabiendo que iba a resucitar y sabiendo que hoy está en la vida de cada uno de nosotros, en la persona del Espíritu Santo, dándonos poder. Y como dice tu palabra, con el mismo poder que te resucitó, es el que nos da poder a nosotros para vencer las tentaciones, para soportar y ser victoriosos en las pruebas y para vivir esta vida hermosa que nos das. Te alabamos, Señor. Te damos honra y gloria a ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.